Bienvenidos a Simio Sapiens. Seguimos con nuestra esta temporada que no sabemos cuál es, pero aquí seguimos dándole y grabando. Ya tenemos nueva ropa, ya nos cambiamos, ya nos vayamos. ¿Cómo estás, De La Fuente? Bien, hermano. Una temporada más. ¿Cómo has disfrutado tu estancia aquí viviendo conmigo? Bien, güey. Eres un buen roomie. Me consientes, güey. Tienes todo en orden. Me haces estar en orden también porque soy medio huracanoso. Sí, ya me di cuenta. De repente entro y haces cuenta que explotó una bomba y la ropa está por todas partes y así. Pero también estoy practicando la paciencia. Pero no, creo que sí hemos hecho buen equilibrio. Sí, hermano. Y hoy una nueva invitada en nuestra lista de maestras que estamos invitando. Hoy tenemos a la maestra Alessandra Citadín. Bienvenida, señorita. Gracias. Y pues si puede notar cierto acento es porque la señorita Solo Citadín acaba de decir gracias, o sea, no se notaba el acento. No. Bueno, pero Ya van a notar. sí. Muy fácil. ¿Les puedes decir de tu ciudad hermosa de dónde eres? Yo soy de Toledo, en Brasil, no en España. Y Toledo es una ciudad, pues, chica, mediana. ¿Cuánto es una ciudad chica, media para los estándares brasileros? Tiene como 130,000 habitantes. Ah, ok, sí es chica. Un día se empezó a burlar de León y le digo, a ver, ¿cuántos tiene tu ciudad? Y yo, acaben como 10 de esas en León. Y bueno, está en el sur de Brasil, cerca de las cataratas del Iguazú, que es un lugar hermoso, precioso. Y sí, de allá soy, viví allá hasta mis 18 años y hasta hoy regreso a visitar mi familia. O sea, de los 18 hasta hoy, ¿cuántos años pasaron? Bueno, no queremos dar cifras, ¿está bien? Tiene 60, pero se ha conservado Sí, perfectamente. 10 años, tengo 28. 10 años y no regresabas. A vivir no, solo me tocó estar allá en pandemia. Me quedé 8 meses allá y fue una buena experiencia volver a la casa y volver a vivir con mi familia durante 8 meses y pues sí, estar en una ciudad chica en comparación con la Ciudad de México. Sí. Entonces también la verdad que me siento afortunada de haber estado allá en pandemia. Entonces sí, fue la única vez. ¿Y cómo fue que saliste? O sea, a los 18, ¿qué pasa por tu mente de decir, ya me salgo de aquí, ya dónde te fuiste? ¿O cómo es eso? Primero, siempre tuve ganas de... siempre fui muy... quiero descubrir el mundo. Siento que hay mucho más que vivir que estar sola en una ciudad chica, estancada por toda mi vida. Sí. Estancada, o sea, no, porque mucha gente se puede quedar allá y sentir que todo está perfecto, pero yo siempre tuve como que esa ansia, esa intensidad de vivir algo más. Entonces, escogí justo... Mi ciudad es una ciudad universitaria que tiene como... creo que 7 universidades. Y yo escogí el único curso que no hay en mi ciudad. Muy inteligentemente. Sí, sí. El único, porque hay todo de todo. Entonces escogí estudiar oceanografía, porque también, pues sí, siempre fui apasionada por el mar, por el océano. Pero sí, también por las ganas de irme a vivir en otro lugar y cerca de la naturaleza. Entonces estuve 1 año viviendo allá y bueno, después sucedieron muchas cosas, pero no sé si ya voy contando todo. Sí, sí, claro. Y bueno, entonces estuve allá 1 año y por casualidad estaba caminando en un shopping y una persona me vio y me preguntó si era modelo y yo de que no, y me dijo de que quiere ser y yo de que tal vez. Puede ser. Puede ser. Y ya como que en la plática me dijo que sería modelo internacional, o sea que me iría ya de vivir en otro país, que no tendría que modelar, por ejemplo, en São Paulo. Entonces mis ojos así como que brillaron y fue que, wow, sí quiero ir, sí. O sea, ni siquiera pensando por la carrera de modelo, porque ni sabía que hacía una modelo. O sea, obviamente ves en las fotos y todo, pero no sabes realmente qué hace una modelo. Pero que quise ir por el hecho de Te voy a mandar a viajar por el mundo. De conocer otros lugares. Oye, pero ese approach no da miedo. Así como que, hola, quisiera ser modelo. Puedes conocer todo el mundo. O siento que en Brasil también es un poquito más... Es que sí, justo. En Brasil eso se hizo una época muy de moda. Que hubieran como esas personas que se llaman como... Scouting. Ajá.
Y por Giselle, y ya sabes, como que así fue como la encontraron. Entonces, pues sí, era algo muy normal. Y bueno, en algún momento en mi adolescencia mi papá ya me había llevado a uno de esas selecciones y fui seleccionada, pero luego no quise ir a São Paulo. Tenía 13 años, entonces ya seguí mi vida. Entonces, y no sé, esa persona especialmente me pasó mucha confianza. Okay. Y entonces, o sea, obviamente luego hablaron con mis papás y todo eso. Fui a la ciudad que era en una capital al sur de Brasil, otro estado, a conocer su agencia y todo. Entonces, como que todo bien, pero sí, en mi primer viaje, que fue a Chile, Santiago, mi papá y yo teníamos un código. Okay. De que si fuera, porque también en esa época justo habían muchos, pues sí, secuestros, sí habían, y habían varias historias de modelos que desaparecieron. Wow. Entonces mi papá y yo teníamos un código que si por algo yo le marcara y le dijera una frase que no tenía sentido alguno, era porque él tenía que llamar. Pero había una frase en específico, la escogieron. Ajá, esperemos. Si no hago sentido, imagínate, le hablas borracha y tu papá así de que, güey, ya la secuestraron, está diciendo... No, era una en específico. Ya. Era una que teníamos. Ok. No lo puede decir porque sigue siendo código. Porque si lo dice y le escucha a su papá, va a venir a rescatarla de la Ciudad de México. Oye, pero qué loco que a los 13 años, o sea, como desde esa edad también empiezan a modelar. O sea, imagínate a los 13 años, no tienes la más mínima madurez como para meterte en un ambiente tan pesado. Sí, y muchos modelos empiezan a los 13. Yo empecé a los 18, pero ya empecé tarde. O sea, justo las agencias que estuve después en los países me decían es que ya empezaste tarde. Yo tenía 18. Entonces sí, las que empiezan con 13, pues terminan sí teniendo una carrera más sólida. Sí. Pero sí es... Pero una calidad de vida... Sí, o sea, porque tienes que madurar. no terminan los estudios, tienen que pero también amadurecen de una manera muy... Street. Muy, y muy dura, yo diría, porque sí, estás lejos de tu familia y luego lidiar con agencias, pues es complicado, porque vas a llegar y lo primero que te van a decir es algo sobre tu cuerpo. Entonces imagínate a los 13 años que estés escuchando cosas de que, pues... Te falta esto. Te falta eso, aquello, y tienes que cambiar eso, tienes que cambiar aquello. Entonces, como que a los 13, cuando estás como que todavía desarrollando toda tu mentalidad, vas a crecer con una mentalidad de que no eres buena lo suficiente, te falta algo, y vas a escuchar muchos nos, porque vas a los castings y ni siempre te van a escoger, entonces vas a escuchar muchos nos en tu vida, cuando todavía eres muy joven. Porque tu cuerpo no cumplió los estándares que ellos buscaban. Tu Para cuerpo... no definir algo así como muy marcado. Pues, puede ser tu cuerpo, tu actitud, tu altura, tu no sé qué, sí, varias cosas. Oye, ¿y cómo vives tu día a día con tanto rechazo y tanta fijación o tanta materialización del cuerpo? O sea, ¿cómo sales de ahí de un no y cómo te vas reponiendo o cómo lo normalizas? Bueno, cuando yo era modelo, sí, cuando tenía esa mentalidad, cuando estaba chica, no hacía ese trabajo. Okay. Porque justamente yo no sabía el daño que me estaba causando. Yo lo vivía, recibía un no y veía, o sea, me sentía triste, pero no veía como un problema. Pero mi subconsciente sí lo sentía, y entonces yo la manera de sacar toda esa angustia, esa tristeza que traía dentro de mí fue yendo a fiestas. Ok. Como partying hard. Pues es que buscas una manera de canalizar y desconectarte. Y como, pues, a esa edad y en esa época, porque ahora sí todo el tema de bienestar, mindfulness, etcétera, yoga, ya es mucho más presente. Pero en esa época, o sea, ya sé que tampoco hace tanto tiempo, pero sí, al final son 10 años. Sí, sí. Y no era tan común. Entonces, lo más fácil y que te invitaban a todas esas experiencias, pues sí,
sí, era ir a una fiesta y ahí soltar y bailar y dejar salir todo. Entonces, y seguir viajando y experimentando, que es como parte de lo que estabas buscando, o sea, como experimentar, viajar, conocer, pero también tu día a día, tu trabajo, estás trabajando en algo, o sea, demasiado material y demasiado duro. O sea, y eso que tú recibiste todo eso a los 18, ¿no? Pero imagínate que desde los 13 recibieras ese tipo de impacto y ni siquiera sabes qué está pasando, pues te puede generar trastornos y problemas muy profundos que después sanarlos es muy difícil. Pero bueno, a ver, te vas a Santiago, después, o sea, ¿qué otros lugares? No se usa el código. Ajá, no te secuestran, o por lo menos no que... Sí. Bueno, cabe decir antes que obviamente esa escoja que yo tuve a los 18 de sacar todo eso en fiestas, obviamente fue mi yo inconsciente. Yo no estoy diciendo que esto era lo mejor a hacerse. O sea, esa fue como una época, de hecho, como muy... Pues sí, como muy oscura de mi vida y que luego supe salir de ahí y ya vendrá con el timeline de la historia. Ajá. Pero sí, era mi yo inconsciente que déjame sacar esas emociones. ¿Cómo lo hago? Fiesta. Bueno, ya después de Chile me vine a México. Creo que estaba por cumplir 20 años cuando llegué mi primera vez en México. Y sí, llegas sin conocer a nadie y poco a poco vas haciendo amigas, modelos y igual como que vas conociendo de la ciudad. ¿Cómo impacta? O sea, es que me quiero imaginar una mujer de 20 que llega a la Ciudad de México, 20 millones de habitantes. O sea, no conozco a nadie. ¿Qué sientes cuando sales del aeropuerto? O sea, ¿es emoción? ¿No es miedo? ¿Cómo...? Yo sentía libertad en saber que yo podría caminar por la calle de la manera que yo quisiera y que no conociera a nadie, que nadie me iba a ver y ya sabes, como que tener este compromiso a veces de que, por ejemplo, hoy en día sé que voy a salir a la calle, puede ser que me voy a cruzar con unos 10 conocidos. Y más que eres maestra de yoga, entonces tienes que actuar de cierta manera, ¿no? Pues sí, más o menos eso. Entonces... sí, llegar a un lugar y que nadie te conoce es una experiencia para mí de tremenda libertad. Yo creo que nunca tuve miedo justo porque en relación a eso, o sea, tengo miedos con muchas otras cosas, pero en relación a eso yo siempre fui muy... Quiero eso, o sea, quiero explorar, quiero vivir esa aventura. Entonces, nunca tuve problema con eso, pero... Sí, más bien era una confirmación de bien, ya estás aquí, ahora sí lista para disfrutar. Sí. Qué buena forma de pensarlo. Yo sería al revés, o sea, a mí como que el hecho de no conocer a nadie, ciudad nueva, me cuesta. Como que soy un poco más retraído en ese sentido y me imagino al revés, o sea, llegando a una ciudad, yo, Gerardo, que no conozco a nadie, ¿cómo empiezas a confiar y empezar a tejer tus relaciones? O sea, ¿cómo empiezas a determinar buena o mala persona? Porque de ahí, o sea, de esas primeras relaciones determina mucho de dónde estás hoy, ¿no? Sí, eso también es parte de lo que me hizo como que decidir tener una base, porque siempre era muy cansado tener que reempezar. Sí. Al principio es divertido, al principio lo disfrutas y también lo bueno es que vas descubriendo una parte de ti donde te vuelves abierta a conocer gente. Porque en mi caso yo siempre fui como a lo mejor como más callada, como que no tanto en tomar la primera actitud, entonces ahí casi que te obligas, porque si no, sí te quedas sola, y pues no era mi intención sí era conocer a personas. Ya. Pero sí te cansas. O sea, la diferencia, por ejemplo, de Santiago de Chile, la Ciudad de México, en la gente, en qué tan abiertas son o qué tanto... O sea, siento que en general la gente en México sí es muy... O sea, te adoptan, ¿no? De manera fácil. O sea, son como hogareños o tratan de ser personas cálidas. Sí. Sí, y por esa razón
también quise tener México como mi base, porque sentí que había esta calidez muy parecida con la gente de Brasil. Lo que a lo mejor puede estar equivocada en decir que en los otros lugares que estuve no sentí eso. A lo mejor tenía los ojos cerrados a eso. Y como México me gustó a empezar ya por la ciudad, cuando vi la ciudad me encantó y todo era muy bonito. Y entonces como que a lo mejor como que me abrí a la gente. Yeah. Puede ser que los otros lugares así sea también. Entonces creo que siempre va a depender de pues el de timing uno y la mismo, energía, sí. y, o sea, todo se te acomodó para que en ese momento te abrieras y empezaras a conectar con la ciudad. Ahora empiezas en México y estás aquí trabajando, o sea, estás modelando ¿cuánto tiempo? Mi primera vez estuve como 6 meses y luego me fui a Istambul, en Turquía. Wow. Pero ahí sí pues no aguanté muy bien, como ahí no me sentí cómoda. Ok. Y entonces mi agencia me cambió a la India. Y fue de último, así, una decisión así como no estaba nada planeado. Mañana te vas a la India. Como, no sé, 5 días antes, porque hay que sacar la visa y todo eso. Sí. Pero sí, casi así fue. O sea, me dieron opción, creo que era China y India, y yo dije India. Y ¿Ya sabías algo de la India? O sea, de que... sí, porque yo ya practicaba yoga. Sí. Ya tenía como una práctica no constante, pero sí tenía mucho interés. Desde la primera vez que practiqué yoga, como que me nació ese interés de quiero saber más. Y obviamente lo primero que uno piensa es quiero ir a la India. Y se te hizo. Y se me hizo. Y entonces fui a Mumbai y estuve... El contrato eran de 2 meses nada más. Y me quedé 6 meses viviendo en Mumbai. Trabajando también, o sea, bueno... Trabajando y viajando y conociendo. Sí, no viajé tanto dentro de la India, pero... Porque sí, ahí trabajé mucho. Curiosamente, tenía un perfil que le agradaba a ellos. Ya. Y los trabajos eran con saris y ropa indiana. Me ponían unos aretes así gigantes que yo cada vez que me los ponía lloraba porque pensaba que se iba a romper mis orejas. Y sí era una ropa súper incómoda y tenía que hacer cambios de tipo 30 looks de esos en poquísimas horas. Pero fue una experiencia increíble y también me sirvió para empezar a crear como más raíces en mi práctica, porque entonces todos los días, como hay muchas escuelas ahí, todos los días yo iba a una clase de yoga y ahí fue cuando mi práctica empezó a como que ser más constante y ahí empezó a nacer la curiosidad de tomarme un curso de yoga. Ya, o sea, y también hablando de todo, ¿no? Del lugar, la energía, o sea, tu energía, sentiste como... Es que está padre que de estar trabajando y viviendo en diferentes lugares, también vas viendo tu energía con el lugar, ¿no? Y con todo lo que está pasando alrededor y el entorno y así, y te va llamando, o sea, yo creo que a lo mejor en vidas pasadas o lo que cada quien quiera creer, pero hay ciertos países y ciertas ciudades donde en cuanto llegas sientes como esa familiaridad o que algo tienes ahí y te mueve ciertas cosas, ¿no? Sí, yo digo que esos lugares para mí son México e India. Órale. Sí, yo justo siento que esos dos, ya he pensado mucho sobre eso incluso, y fueron los 2 lugares donde sentí esa conexión y son los 2 que más he estado después de Brasil. O sea, porque después de la India te regresas. Me regresé y después de la India justo fue cuando yo decidí, ya quiero tener mi base. La India fue mi último viaje como modelo y ya regresando fue que ya quiero tener mi base y va a ser México, pero voy a regresar a la India en algún momento a estudiar nada más porque estaba modelando, entonces quería regresar a estudiar. Oye, bueno, y por ejemplo, en la práctica, cuando empiezas tu práctica, digamos, de humano normal que empieza, ¿ya empezabas a sentir como cierta curiosidad espiritual o más allá del ejercicio físico del yoga? ¿O fue muy, o sea, o pasó mucho tiempo hasta que dijiste, wow, o sea, hay algo más?
siempre cambia de persona a persona. En mi caso, sentía como tranquilidad. A lo mejor no sentía al principio como una conexión con algo más, porque también yo no entendía mucho sobre eso y como que vine de una creación católica, pero sin creer en nada de lo que decían ellos. Y entonces como que yo estaba como que muy confusa, no sentía a Dios, no sabía qué era eso. Entonces, al principio, como que yo lo que sentía me sentía tranquila, porque como el modelaje me generaba mucha ansiedad y como mucha insuficiencia, falta de confianza. Después de terminar una clase, como que yo sentía... Se te puede decir que una sensación, era una sensación de postura y arraigo. Es como yo sentía estabilidad, eso, ¿no? O sea, estabilidad, ajá. Y además, se me hizo muy curioso algo, que mi primer maestro, mi primer clase de yoga en mi vida, fue con un maestro que es ciego. Órale. Y yo no sabía. O sea, yo llegué ahí porque me dijeron que era un buen maestro y no sé qué. Yo en esa época estaba en la ciudad donde fui a estudiar oceanografía, cerca del mar. Y fui con él y en lo que llego como que veo que hay algo como en sus ojos y luego me doy cuenta de que sí, sufrió un accidente y además practicaba surf. Y siguió haciendo eso y después, hace poco encontré su Instagram, porque luego como que perdí la conexión y hace poco, la semana pasada encontré su Instagram y viendo como que, creo que fue en su bio que vi, cuando empezó a hacer yoga, yo pensé que había sido antes de quedarse ciego. Ajá. Pero fue después, por el accidente, buscó al yoga. Órale. Lleno de preguntas y entonces... Ahí dice que su maestra le dijo de que nunca dejaste de ver. Y eso está chido. Sí, está profundo. Y fíjate, o sea, a lo mejor nos estamos adelantando un poquito, pero en el yoga, particularmente, el no utilizar tanto tus ojos y utilizar más tus emociones y tus conexiones y tus sentimientos te hace un mejor practicante, porque tienes que tener... A veces los ojos nos distraen muchísimo, ¿no? O sea, los ojos es una parte que te estimula y hace que pierdas la concentración. Y qué padre que con el yoga se conectó a un nivel más profundo y al no tener estímulos externos, pues probablemente avanzó mucho más, ¿no? Sí, justo por eso en las prácticas de yoga tenemos lo que llamamos drishtis, que es hacia dónde va tu mirada. Entonces... En el método que practico, que se llama Ashtanga, hace mucho énfasis a los drishtis. Entonces, en cada postura que estás, va a haber un lugar exacto en donde debe estar tu mirada. Sí, que es una mirada... Es random, o sea, tú dices, voy a apuntarla hacia ahí y de ahí no me muevo, o se van cambiando. Sí, hay lugares para cada postura. Por ejemplo, hay una postura que es hacia la punta de la nariz, hay una que es hacia... la punta del dedo medio, hay una que es hacia el entrecejo y justo eso es para que enfoques tu mirada y no estés con la mirada circulando a los lados, porque al final los ojos son los órganos, es un órgano que está más conectado con el cerebro, con el cerebro, el que está más cercano, por decir así. Entonces, pues si tienes tus ojos de un lado al otro, pues lo que pasa con tu mente es que pues va a estar igual, ¿no? Yeah. Entonces los ojos son importantísimos en una práctica. O sea, si estás practicando yoga, pero estás mirando a todos los lados, está bien, o sea, ¿no? Sigue siendo una práctica, pero no vas a tener los mismos beneficios que si tienes a tus ojos bien concentrados hacia un lugar. Claro. Si se vuelve parte de la misma meditación, estar enfocando la mirada, porque me imagino que
si la mente está aventando pensamientos al azar, si las emociones están surgiendo al azar, pues también los ojos están, si no le pones conciencia a los ojos, pues están de arriba abajo, o sea, se vuelve parte del, como el no respire, el no pienses, sí, no sientas, claro, tampoco veas. No, y tampoco es mirar y estar ahí pensando de que, mi nariz, ¿no? También tienes que... A mí me pasaba al principio, me decía, ve tu nariz, y sentía que estaba haciendo viscos. Entonces yo estaba pensando todo el tiempo, güey, me veo idiotísima haciendo una postura y haciendo un visco. Y luego o sea, me di cuenta después que no es... Haz cuenta que como que locked, o sea, como que... congelas la mirada, o sea, como cuando de repente te hacían ver algo y te quedas viendo fijamente y ya no estás viendo ni enfocando, solamente está tu mirada ahí, pero tú estás en otra parte. O sea, es como dejar tu mirada fija para poderte concentrar en algo diferente. Es descansar la mirada. Uh-huh. Y también es el desapego, ¿no? Entonces, porque por ejemplo, en tu caso a lo mejor estabas apegado en cómo me veo. Ajá. Entonces al principio es normal, eso pasa con todos, entonces poco a poco es como crear ese desapego de mi dedo y mi nariz y mi entrecejo y que no sé qué, o sea, nada más descansas la mirada, ahí la mirada se queda. Sí. Súper. Bueno, y regresando entonces, empiezas a hacer estas clases y lo que empiezas a sentir al final de las clases es esta estabilidad, esta serenidad, o sea, como esta paz y esta quietud que con el ritmo de modelar y fiesta y todo esto, es una parte que muchas veces eso nos pasa, ¿no? Caemos en un constante ritmo de estímulos externos, buenos o malos, y de repente cuando hay algo que nos hace aterrizar y nos hace plantarnos y nos da un poquito de silencio y nos da un poquito de calma, es como, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esta práctica que me deja estar un poquito más tranquilo? Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a sentir eso y va cambiando. Al principio, yo siento que me fui quedando con el yoga por varias razones y van cambiando. Entonces, hubo un momento que entonces empecé a ver, yo tengo escoliosis y sí se notaba así mi cintura completamente chueca. Columna. Bueno, o sea, cintura porque si me veías desde frente, entonces veía que mi cintura era una de un lado, distinta de la otra. Ok. Sí. Y entonces con el yoga empecé como que a notar que se estaba haciendo derechita y me sentía como otra vez ese arraigo, ¿no? Porque hasta entonces como que empezaba a tener un poquito de dolor y todo eso. Y nada, hasta hubo un momento que llegué con mi osteopata y hice los exámenes y había bajado 5 grados de mi escoliosis. A los que son osteopatas pues deben saber que eso es rarísimo. Es muy difícil que eso suceda cuando de hecho era una escoliosis genética, no era postural. Y hasta el osteopata me preguntó, ¿qué estás haciendo? Porque él me había dado como un tipo de práctica... Yoga, bitch. De fisioterapia enfocada en escoliosis. Y yo le dije, yoga. Y se quedó así como sorpreso y me dijo, bueno, no la dejes jamás. Te está haciendo bien. Y fue ahí, eso se quedó en mi cabeza. No la dejes jamás. Y como que hubo esa época que fue al principio, que entonces como que también como que ahí me mantuvo la práctica por sentirme bien con mi postura, con mi cuerpo. Y ya después que te empiezas a interesar, empiezas a leer libros y tener la práctica más constante, como que se te va haciendo como... A mí es lo que hoy se me hace sentido practicar. Es lo que hoy me da motivación para hacer todo lo demás. O sea, tener mis prácticas ritualmente todas las mañanas es lo que me da como energía y inspiración para después hacer todo lo demás. Y es lo que a mí se me hace sentido. Ya sé que para mucha gente luego es el ejercicio, o es nadar, o es eso, es aquello. Y yo creo que cada quien tiene que encontrar esa cosa que le crea esa chispita de... Ya sabes, se siente bien vivir, se siente bien estar aquí. Inspiración, de un poquito de estabilidad, un poquito de estructura,
Como que independientemente de lo que pase, empiezo mi día así y entonces sé que eso me va a dar una fortaleza para todo lo demás. Sí, justo, fortaleza. Y yo he encontrado una fortaleza en el yoga que yo creo que no hubiera encontrado en ningún lado y una fortaleza que fue extremadamente necesaria en varias situaciones de mi vida que a veces un poco complicadas y que se necesitaba como esa resiliencia y esa fortaleza pues que el yoga me regaló. Ahora, ¿cuándo regresas regresaste a la India a ahora aprender para ser maestra, ¿no? Después de que te dijeron, no la dejes jamás. Sí, y regresé a la India a una ciudad que se llama Rishikesh, que es conocida como la capital mundial del yoga. Y ahí estuve en un ashram por 2 meses y pues básicamente todos los días estás dedicado de lleno haciendo yoga. ¿Qué te dicen cuando entras o sea, cómo es el primer día de una persona que quiere aprender ya profundamente el yoga? O sea, ¿qué te dicen tus maestros? ¿O hay algo que se te queda muy marcado cuando empiezas? Cuando empiezo exactamente, o sea, como tu iniciación o algo así. Bueno, lo primero que te preguntan es ¿para qué quieres el yoga? ¿Qué es el yoga para ti? ¿No? Eso es lo primero que preguntan. Y igual, ¿no? Es una respuesta que va cambiando con el pasar de los años. Para mí... En ese momento, ¿qué dijiste? En ese momento, ¿qué dije? ¿Qué dijo Alessandra de 23 años? ¿23 tenías? Yo creo que sí tenía 23. Mi doctor me dijo que jamás lo dejara y aquí estoy. No me acuerdo, pero yo creo que fue algo que ver con lo primero que sentí que era como, pues me siento en paz, me siento tranquila y quiero saber más por qué. Es que hay una cosa de mí, es que yo siempre quiero los porqués. Que no está tan bien, o sea, pero siempre he sido como muy, muy racional. Entonces, todo quiero saber el porqué. Y el hecho de que quisiera aprender más sobre el yoga fue por saber, ¿no? O sea, ¿por qué eso me hace conectar así? ¿Por qué eso me da tanta claridad con eso? ¿Por qué eso me traspasa? ¿Por qué? ¿Y de dónde viene? Entonces... curiosidad. Siempre fui una persona muy curiosa y creo que esa fue una de las razones. Pero sí, un poquito de eso como que te preguntan. Y en la India, en especial, pues los maestros son muy directos. O sea, no son como... Si ya ves a un maestro como occidental, como que siempre... friendly. Ajá, y hablan bonito y crean frases inspiracionales y nada. Pero allá no, allá es como día 1 casi es... filtro. Ya, vamos a empezar. Sí. O sea, tu nombre, ok, ya, vamos a empezar. O sea, no... Hace una apertura muy bonita con mantras y con todos esos instrumentos indianos y flores, mucha música. Muchos mantras, pero ninguna plática así como inspiracional y algo así. Lo que se me hace increíble porque luego el día a día como tan rutinero, de ahí empiezas a sacar inspiración. O sea, no sacas inspiración solo de discursos y pláticas hermosas. O sea, sacas inspiración de ti. De ti, pero también de la rutina de hacer como que casi siempre lo mismo. Y... a mí me da mucha curiosidad eso. O sea, ¿por qué se llama práctica? O sea... ¿practicas para qué? O sea, me imagino que practicas fútbol para un día tener un partido. En el yoga, ¿por qué es práctica? O sea, ¿para qué practicas? Sadhana, práctica espiritual, porque practicas para ir poco a poco como que limpiando todas esas capas de cebollita que traemos y poder encontrar y conectar y estar en presencia pues con tu esencia. O sea, al final sí es una práctica. Así pues como cualquier meditador
se sienta a meditar y no siempre la primera vez que te sientas realmente vas a meditar. A lo mejor solo estás sentado concentrándote, pero vas a hacer eso tantas veces de sentarte y concentrarte y concentrarte y concentrarte que en algún momento vas a entrar a ese estado de contemplación, de meditación. Entonces con el yoga igual. Practicas las asanas, las posturas, para primero empezar a traer sacar tu concentración de lo mundano, de todas las cosas que están por acá, traer esa concentración primero a tu cuerpo, que es lo más, pues, palpable, por decir así, lo más grueso. Entonces, como que vas haciendo esa concentración cada vez más sutil. Entonces, empiezas ya a practicar, por ejemplo, técnicas de respiración, que llamamos de pranayama. Y ya, practicas de respiración, pranayamas. Y luego vas llevando tu concentración a niveles aún más sutiles. Ya cuando te sientas, pues, a concentrarte. Sí. Y ya después de esa concentración, pues, el estado de meditación. Eso es lo que quiere el yoga. Está padre. Existen los 8 pasos del yoga. Aquí brinqué algunos. Pero básicamente lo que quieres es que sí tengas tu práctica de asanas, posturas, pero que va más allá de eso, que no te quedes ahí. Es que fíjate, o sea, algo que está medio locochón de eso de la India es que era práctica rutinaria y sin adornarlo tanto y toda la espiritualidad que le hemos metido y todo lo que ha girado alrededor, que tampoco está mal, pero el dicho de la práctica hace el maestro. O sea, también hay algo ahí que muchas veces con todo el tema de inmediatez y en lo que estamos viviendo, quieres todo ya. Quiero empezar a practicar y levitar. Quiero empezar a hacer yoga y hacer todas las posturas. Y hay una parte de disciplina muy cañón ahí, que la repetición, o sea, todo el libro como de Atomic Habits y todo esto de esa repetición, esa constancia, esa disciplina, poco a poco te va generando llegar a niveles más profundos, pero siguiendo un proceso y una metodología de conforme vas avanzando tú. Y si no avanzas, también tienes que decir por qué no estoy avanzando, por qué me estoy quedando estancado. Entonces, a veces lo rutinario o lo que se repite es una manera de enseñarnos que cuando estás avanzando no, porque estoy haciendo lo mismo. Entonces tú vas detectando pequeñas diferencias en esa práctica. Sí, hay una forma de compararlo. Exactamente, entonces vas midiendo tu progreso. Entonces está padre que esa metodología en la India, pues te enseña a ser disciplinado, te enseña a primero conocer tu parte externa, a después decir, ok, creo que ya dominé esto, ahora me voy a enfocar un poquito en la respiración. De hecho, tú me platicaste que también hay toda una metodología que hacen allá que se llama Mysore, donde no hay un maestro que te está dictando todas las posturas, sino cada quien está haciendo su postura en la que está trabajando. Me voy a enfocar porque esta postura mía no me sale. Entonces toda la clase está haciendo esa misma postura y te están corrigiendo esa postura. Y cada quien va en diferentes posturas. Y eso es... O sea, está padre rascarle y saber que hay muchas metodologías y muchas maneras de ir encontrando esa disciplina, ir avanzando dentro del yoga. Y no solo el yoga es que canten mantras y esté bonito y desearle bien a todos. O sea, es parte de... Pero hay una parte de disciplina, técnica, esfuerzo, dedicación que es muy importante, ¿no? Sí, está bien que igual, ¿no? Cada quien luego empieza por ciertas razones, ¿no? Si hay gente que luego quiere empezar para divertirse y pues está bien, y otros que para que el cuerpo se vea más bonito y está bien, pero ya cuando llevas un cierto rato practicando yoga, sí tiene que hacer más sentido que simplemente verte bien. Ajá. Oye, ¿y qué era el yoga? ¿Qué fue a ti? O sea, ¿qué son de esas cosas que te sorprendieron del yoga en ese principio que dijiste, wow, no sabía que esto era yoga también? O ¿qué era nuevo para ti de parte de todo lo que empezabas a experimentar? Es que sí es todo un universo. Yo creo que sí, cada vez me iba sorprendiendo más porque, por ejemplo, yo no sabía que una de las razones por la cual deberías de dejar de comer carne, deberías de tener una dieta vegetariana,
es porque en los ocho pasos que les comenté del yoga, hay los 2 primeros, que son los yamas y los niyamas. Y entonces en los yamas, que son como si fueran como restricciones, está ahimsa, que es no violencia. Entonces, si vas a practicar yoga y si empiezas, ¿no?, por el orden, que sería yama lo primero y luego el primerito ahí sería ahimsa, antes mismo de asanas. Asanas sería, que son las posturas, sería el tercer paso. Wow. Entonces, lo primer sería no violencia, y no violencia, que una de las cosas quiere decir, pues,